este video habla sobre un ejemplo con financiación implícita. En este caso es el ejemplo número 7, que está en el libro Instrumentos Financieros Básicos, Guía Práctica, Apuntes de Clase y Casos. El ejemplo trata de un préstamo a un socio de la entidad sin el cobro de intereses y con el pago de cuotas. Vamos a leer el ejemplo. El 1 de enero de 2000XX, la entidad le otorga un préstamo a uno de sus socios por valor de 120 millones de unidades monetarias sin el cobro de intereses financieros. El socio se compromete a pagar en 2 cuotas cada 12 meses por valor de 60 millones de unidades monetarias. Así, la totalidad del préstamo estaría pagada en los 2 años posteriores a este. Bueno, este tipo de transacciones pueden llegar a ser muy comunes dentro de las entidades, donde bien sea la entidad le hace préstamos al socio o el socio a la entidad. Y precisamente por la relación existente como socio, no es costumbre o puede no ser costumbre hacer el cobro de intereses financieros. Pero ¿qué dicen las normas de información financiera? Que cuando ocurre esta situación es necesario que la entidad calcule los intereses dejados de cobrar y los reconozca dentro de su contabilidad inicialmente. Para esto debe calcular el valor presente del préstamo, es decir, el valor actual o el valor a hoy de esos 120 millones de unidades monetarias, donde el socio va a pagar 2 cuotas de 60 millones de unidades monetarias durante 2 años. Para esto vamos a ingresar los datos de entrada para calcular el valor presente. Primero, pues 120 millones de unidades monetarias que corresponde al préstamo. Periodos 2, hablamos de 2 cuotas cada 12 meses, entonces son 2 años cerrados en este caso. Cuotas al año, el ejemplo habla de 60 millones de unidades monetarias por año. Y la parte de la tasa de interés es una parte que nos corresponde a nosotros como analistas financieros. ¿Qué significa esto? ¿Qué dice la norma? La norma dice que cuando yo hago un préstamo sin intereses debo calcular estos a una tasa de descuento correspondiente con el mercado vigente, con el mercado financiero. Para el caso es cuánto le costaría a este socio solicitar este préstamo en una entidad financiera, por ejemplo. Para nuestro ejemplo vamos a seleccionar un 27% efectivo anual como si correspondiera a un crédito o a un préstamo de libre inversión. Es decir, yo hago una comparación de los créditos o tipos de préstamos que pueden estar vigentes en el mercado financiero y selecciono una tasa de interés que me parezca adecuada. Esta tasa de interés en preferencia debe seleccionarse con datos disponibles en el mercado, por ejemplo las superintendencias o bancos o el Banco Nacional del país donde se esté aplicando esta fórmula. Bueno, ya teniendo los datos de entrada que son valor del préstamo, periodos, cuotas al año y tasa de interés, vamos a calcular el valor actual. Pues aquí ya aparece automáticamente porque previamente lo había hecho. ¿Cómo se hace entonces? Vamos a ir a la parte de arriba de nuestra hoja de cálculo de Excel donde dice fórmulas y luego a la parte donde dice insertar función. Estas mismas actividades ustedes las encuentran descritas dentro del libro. Vamos a buscarlo acá en fórmulas financieras. Aquí me aparecen inicialmente usadas recientemente. Si aparece ahí la fórmula, pues la seleccionan directamente. Si no, vamos a fórmulas financieras. Pues yo voy a hacer el ejemplo desde el inicio, pues para los que no hayan hecho esto anteriormente. Y en fórmulas financieras vamos a seleccionar BA, que significa valor actual. Hacemos clic en aceptar y con esto ya iniciamos a ingresar los datos. Entonces primero tasa de interés. Dijimos que íbamos a manejar una tasa del 27% efectivo anual. Número de periodos. NPER significa número de periodos. Entonces número de periodos 2.
pago. Entonces, en pago, cuando yo tengo cuotas, voy a diligenciar el valor de la cuota. Entonces, simplemente pongo clic y selecciono 60 millones de unidades monetarias. Si vemos acá nuestra tabla, vamos a observar que ya tenemos un dato previo, ¿cierto? 84.444.168 unidades monetarias sería nuestro valor presente. Este valor o esta fórmula suele aparecer en negativo, entonces para tenerla en positivo vamos a colocarle un signo menos a la parte del pago y obtenemos nuestro dato con un resultado positivo. Entonces tenemos el dato del valor actual. ¿Qué significa? Que estos 120 millones de unidades monetarias que yo estoy prestando el día de hoy, pero que voy a recibir en 2 años, y en esos 2 años voy a recibir el pago de 2 cuotas. Si yo tengo en cuenta una tasa de interés efectiva anual del 27%, que es la del mercado vigente en este momento, el valor de esos 120 millones de unidades monetarias realmente es de 84.444.169 unidades monetarias. ¿Esto para qué? Para poder determinar los intereses implícitos o los intereses que yo presuntamente dejé de percibir. ¿Cómo hacemos el cálculo de intereses implícitos? Simplemente tomamos el valor del préstamo menos el valor actual calculado y obtengo mi valor de intereses implícitos. Este valor es de 35.555.831. Hay que tener en cuenta que estos no son intereses financieros, son intereses implícitos. Se llama implícitos o tienen este nombre porque están incluidos dentro de, en este caso, el valor total de los 120 millones de unidades monetarias. Aquí entonces tenemos el resultado para la primera parte del ejemplo número 7 del libro.